Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Erika, pero sobre todo gracias a todos ustedes que hoy se conectan aquí, que destinan un poco de su tiempo para escuchar esta plática. Vamos a intentar de que sea muy valiosa para ustedes, de que les aporte algo muy interesante y que al final de la sesión esto les pueda ser de mucha utilidad. Primero quiero presentarme, yo soy Arturo Pavón. Soy abogado, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, orgullosamente Puma. Eh, y bueno, en mi trayectoria laboral trabajé durante más de 15 años en el sistema financiero en México, directamente en Bancomer, lo que hoy es BBVA, aunque todo el mundo le seguimos diciendo Bancomer, como que se nos quedó la marca, pero hoy ya Banco Español, BBVA. Y ahí trabajé durante 15 años viendo sobre todo temas de inversiones. Y posteriormente me dediqué dentro del sector público a trabajar en las áreas de desarrollo social, con las cuales tuve oportunidad de trabajar muy cercano a la gente y el poder detectar las problemáticas que tenían, las necesidades que tenían y enfocarnos a desarrollar programas sociales que pudieran atacar esa problemática. Siendo así, desde hace 6 años que decidí retirarme de ese sector y ya dedicarme a mi propio negocio. Nos cambiamos a radicar a Querétaro, felizmente estamos viviendo en Querétaro, y acá abrimos un despacho de asesoría financiera personalizada, en la cual tratamos de desarrollar trajes a la medida para las personas de lo que necesitan. Es decir, no vemos cosas en paquetes, sino trajes a la medida que pudieran adaptarse a las necesidades de las personas. Así fue como me certifiqué ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como agente de seguros y finanzas y bueno, desde hace 6 años estamos dedicados a este tema. Ahora que ya me conocen un poquito más, no sé cómo vayamos con la presentación, Eri, a ver si le damos inicio o todavía no descarga. No me está descargando tampoco, ahora sí estamos alados. Es que está muy pesada por muchas imágenes, pero no te preocupes. Es que justo con el Meet como que me alenta un poco, pero ahorita te aviso en cuanto cargue, la subo de inmediato. Claro, sin problema. Entonces, comentaba que este taller está realmente diseñado para 4 horas, son 4 horas de trabajo para poder realizar algunos ejercicios. Hoy sé que vamos a tener solamente 1 hora de tiempo y lo hemos recortado de tal manera en que pudiéramos abordar todos los temas, pero tal vez en algunos no nos dé tiempo de profundizar más. Sin embargo, yo al final voy a compartir mis datos, Erika también cuenta con ellos, para que si alguno tiene intención de que profundicemos en algún tema más, con toda confianza yo estaré abierto a que podamos tener esa comunicación para poder avanzar, ¿no? Entonces, verán en el taller que vamos a pasar algunos temas que son muy interesantes y muy profundos, pero los vamos a tocar someramente y ya les pediría que si alguien en lo particular tiene ese interés, lo pudiéramos ver, ¿de acuerdo? En el transcurso del taller, si hay algún tema en donde me quieran detener, por favor, su micrófono está abierto y en cualquier momento lo podemos hacer. La idea es que esta charla pueda ser lo más fluida y lo más amena posible y que podamos todos poder obtener algo, ¿no? Yo creo que me voy a ir hasta sin presentaciones. Pues mira, hasta apagué mi cámara para ver si baja más rápido, pero no, ahorita en cuanto cargue yo la subo de inmediato, pero sí, pues si quieres empieza. Vamos a...
Bien, entonces el objetivo general de esta plática es que al término de la misma todos podamos conocer las principales herramientas que nos permitan ayudar a mejorar nuestro control financiero, reduciendo esas pérdidas del llamado gasto hormiga que vamos a ir viendo un poco más adelante, y también limitando el impacto por los riesgos que tenemos en la vida que puedan afectar sobre todo nuestros temas personales y patrimoniales. Yo quiero, a través de esta charla, que pudiéramos ver si algunos de estos supuestos que les voy a comentar alguna vez nos ha pasado, ¿no? No sé si alguno de ustedes alguna vez ha sacado dinero del cajero y por la tarde ya no tienes nada, ¿no? Y dices, ¿y en dónde se fue ese dinero? ¿Dónde quedó ese dinero? Y no nos damos cuenta en qué se nos está yendo. Otra pregunta muy importante sería el tema del ahorro, ¿no? Muchas veces decimos a partir de este mes vamos a comenzar a ahorrar y siempre terminamos diciendo, no, pues en este ya no me alcanzó, comenzaré en el siguiente. ¿Alguno de ustedes le ha pasado alguna de estas? Sí, claro. Sí. Y otro punto que tenemos que determinar es, ¿sabemos realmente cuánto podemos ahorrar? Porque mucha gente nos dice, es que yo no puedo ahorrar porque pues, no me sobra, mis gastos están sobrepasados y yo no puedo ahorrar, soy de esas personas que no pueden ahorrar. Pero yo creo que es parte importante el que todo mundo pueda tener esa facilidad de ahorrar. ¿Por qué es importante la planeación financiera? Pues todos tenemos que ver hacia dónde estamos apuntando. Entiendo que muchos de los que estamos aquí conectados, si no es que casi todos, somos independientes. Y hay un tema muy importante que no sé si lo tengan en la visión, pero que es importante contemplarlo, que es, ¿te preocupa tu retiro? ¿Te preocupa cómo te vas a retirar? Si somos independientes, tenemos el esquema del retiro, estamos dentro de la ley del 73, estamos dentro de la ley del 97, en donde, perdón, Ya tengo la presentación, Arturo, si quieres la empiezo a compartir. sí, Ahí va. gracias. Perdón, es que se me desconectó esto y ya se me había bajado la pila. Ya la podemos compartir. Excelente. Tú me dices si avanzo, que Sí, no se escribe completo. sí, estaba esperando que hicieras el ajuste. Sí, no me acuerdo dónde es para que se ponga completo. ¿Alguien sabe? En transición, ¿será? No. Es ponerlo en presentación, pero en tu pantalla no alcanzo a ver dónde está la presentación. Mm. Ah, mira, en la parte superior derecha dice presentación de diapositivas. Ah, ya vi. Sí. Arriba. Ah, ahí está. Sí, ¿verdad? ¿Ya lo pueden ver? Dice cargando, ya lo podemos ver. Perfecto. Pásame a la siguiente lámina, ¿no? Ya se ve. Bien, aquí está el objetivo del taller, que es lo que ya les comentaba, que al término del mismo podamos contar con esas herramientas y con los conocimientos necesarios
para poder reducir las pérdidas que tenemos, esa fuga de capital por el gasto hormiga y limitar el impacto de los riesgos, por los riesgos de la vida. ¿Me das la siguiente? Estas son las preguntas que ya habíamos platicado y bueno, pues ya sacamos por deducción que algunas de estas nos ha sucedido a cada uno de nosotros. Pasamos a la siguiente. En esta estamos. ¿Por qué es importante la planeación financiera? Aquí hay una serie de preguntas que tal vez algunas de estas las tengamos nosotros. Y si no las tenemos, es bien importante que las consideremos. Es decir, ¿te preocupa tu retiro? ¿Cómo vas a llegar a tu esquema de retiro? ¿Estás bajo algún sistema de pensiones como la ley del 73 o la ley del 97? ¿O al ser independiente no cuento con ninguna de esas? En la ley del 97, donde entran todos aquellos que empezaron a cotizar a partir de julio de 1997, es una ley que te vas a pensionar en base al ahorro. Es lo que conocemos como las AFORES. Entonces, ahí hay una participación tripartita en las AFORES. Una parte la pone el trabajador, el patrón pone otra parte y el propio gobierno pone una tercera parte. Pero aún así, ¿esto nos será suficiente si la tenemos? Es una serie de cuestionamientos que tenemos que hacernos para saber cómo queremos llegar a esa etapa de jubileo, ¿no? A nuestra jubilación. Hoy, ¿cómo estamos? ¿Te preocupan tus deudas? ¿Cómo estamos en nuestras deudas? ¿Son deudas sanas como estamos? ¿Te preocupa el no tener ese control de gastos, el no saber a dónde se te va el dinero? En el ramo que ustedes manejan, que ustedes se desarrollan, tenemos ocasiones en donde en alguna muy buena operación nos puede caer un flujo pues bastante generoso de dinero, pero necesitamos ver cómo lo administramos porque no siempre estamos en esa época de bonanzas. Ojalá sí, ojalá todos mantengan eso, pero en estos temas, cuando uno es independiente, la administración del control de tus gastos se convierte en un tema muy importante. ¿Te preocupa no estar alcanzando tus objetivos financieros, esos sueños que alguna vez tuvimos de decir, quiero comprar casa, quiero viajar, quiero hacer una maestría, en fin, cualquier sueño que hemos tenido, lo hemos alcanzado en el tiempo que lo deseamos? ¿Cómo podemos hacer para que esto sí suceda? En muchas ocasiones nos dicen, pon tu dinero a trabajar, pero realmente, pues, no siempre tenemos la información necesaria de dónde hacerlo, y no falta el amigo que nos dice, oye, pues en la tanda de doña Juanita, o te recomiendo este negocio padrísimo, se llama Pirámide, y tú metes tu dinero y te vas a hacer millonario. En fin, ¿no? Hay una serie de información por todos lados que nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. ¿Nos preocupa este tema? ¿Estamos sobre él o estamos ocupados en él? Si ya estamos ocupados en él, felicidades, llevamos un gran avance. ¿Me das la siguiente? Aquí vamos a ver la técnica para que nuestros sueños y nuestros anhelos se puedan convertir en metas. Estas, una vez que las convertimos en metas, puede ser materializable, ya se puede alcanzar, deja de ser un sueño y nos vamos a abocar sobre una realidad. ¿Me das clic? Vamos a utilizar las letras de metas como para que fijemos, nos quede la idea firme de cómo es que se puede desarrollar una meta. Primero, tiene que ser un tema medible. Voy a poner un ejemplo. Si alguien me dice, dentro de mi deseo es comprar una casa, todavía lo tenemos muy ambiguo. Tenemos que empezar por materializar esa casa, es decir, quiero una casa de 3 recámaras con un pequeño jardín para mi mascota, en un fraccionamiento con vigilancia, con áreas verdes para que mis hijos puedan salir a jugar, lo quiero con gimnasio, con alberca, en fin, necesitamos irlo materializando y ahí poder decir cuánto cuesta esa casa que queremos.
Para que se convierta en una meta, no debe de quedar así de abierto con que quiero una casa. ¿Cuál casa? ¿De cuánto? Para que lo podamos ir avanzando. ¿Me das la siguiente? Tiene que ser específica, es decir, ¿por qué y para qué la quiero? Ok, pues la quiero para que mis hijos crezcan en un ambiente sano, puedan salir a jugar, se puedan desarrollar mejor, puedan tener una convivencia vecinal, porque eso es lo más importante para mí, el bienestar de mi familia. Entonces, ya vamos dándole que pues, se convierta en específica. ¿Me das la siguiente? Hay que determinarnos un tiempo para lograrlo, para que todo esto pueda ser medible, es decir, en cuánto tiempo quieres comprarte esa casa. La quiero comprar en 10 años, en 5 años, en un año. Pues bueno, pasamos al siguiente punto, que aquí es muy importante y se complementa a lo anterior, que sea alcanzable, que sea humanamente posible. Porque si alguien me dice, oye, ayúdame en una estrategia para poder comprar mi casa en un año y quiero una casa que vale 4 millones de pesos, ok, ¿cuánto tienes ahorrado? Nada. Ok, ¿y cuánto ganas al mes? Pues 30,000 pesos. No, pues en un año es imposible que te puedas comprar la casa de tus sueños, ¿verdad? No, en un año no alcanzas a juntar ni el enganche y que te complementes con un crédito hipotecario. Entonces, necesitamos trabajar en que esta meta sea humanamente posible de acuerdo a dónde estamos parados y a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, en base a eso se va haciendo la estrategia para poder determinar en cuánto tiempo podrías tú juntar por lo menos el enganche, el 10 o el 20%, dependiendo del crédito hipotecario que vayas a obtener, pero, pero tenemos que diseñarlo dentro de este rango de alcanzable. Me das la siguiente. Y por último y muy importante, es que tiene que ser significativa. Todos tenemos un motor que nos impulsa a hacer las cosas en la vida. La gran mayoría de las veces ese motor es nuestra familia, son nuestros hijos, que son los que nos hacen salir día a día, partirnos el lomo para poder obtener lo que sea, ¿no? Pero a veces puede ser alguien que no tenga hijos, que no tenga esa familia, pero su motor es tú mismo, eres tú mismo tu motor, ¿no? Él piensa qué es lo que quieres para tu vida. Bueno, pues yo quiero dedicarme a viajar a partir de los 40 años, ¿ok? Entonces vamos diseñando esa estrategia, pero si no es significativa para ti, en cualquier momento la vas a hacer un lado y no la vas a cumplir. Entonces, a la primera oportunidad que la cuestión se ponga un poco difícil, vamos a decir, no, pues cambio, esto ya no lo hago. Pero cuando es significativa, cuando hablamos de esa casa en donde sueño que mis hijos jueguen y se desarrollen, eso nos vuelve a levantar y nos vuelve a motivar para que la logremos alcanzar. Entonces, es muy importante que nuestra meta sea significativa. Con esta técnica transformamos lo que era mi sueño, lo que era mi anhelo, lo transformamos a una meta que se pueda materializar, que pueda ser tangible, que pueda ser medible y que vayamos comprobando en el tiempo cómo vamos avanzando por si tenemos que rehacer una nueva estrategia. ¿Vale? Me das la siguiente. Para esto es muy importante, como les decía, saber en dónde estamos parados. En esta escalera que vemos aquí, vamos a intentar ubicarnos en dónde estamos y ver cuál es la escalera, el escalón que sigue, para poder establecer una estrategia y que vayamos consiguiendo esos pasos poco a poco, que vayamos subiendo en esta escalera. En el primer escalón se encuentran las deudas peligrosas, es decir, cuando tenemos deudas, el 50% de nuestro ingreso se nos va en pagar deudas. Estamos en un momento peligroso, solamente tenemos el 50% de nuestro ingreso para poder vivir, para poder complacer los servicios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la idea es llevar esta situación
hasta una deuda manejable en primera instancia. Ya cuando hablamos que nuestra deuda no exceda el 30% de nuestro ingreso, estamos hablando de una deuda saludable, de una deuda manejable. Pasamos a lo que vendría siendo el punto cero, es decir, ni deudas, pero tampoco ahorro, o sea, salgo al ras. Y nuestro siguiente escalón es el detectar ese gasto hormiga que hace que no me quede dinero, que hace que todo lo que me llega se me va. ¿De acuerdo? Cuando llegamos al punto de establecer metas y estrategias, felicidades, si tú hoy estás ahí, ya estás a la mitad del camino, ya estás estableciendo metas que puedan ser medibles, tangibles, materializables, alcanzables, significativas, en fin, pero ya estamos en ese punto. De ahí es comenzar nuestro ahorro para poderlo hacer. Muchas veces nos dejamos llevar solamente por el tema de decir, pues tú ahorras, sí, ¿cuánto ahorras? Pues lo que me queda al final del mes, ¿no? Eso es lo que voy ahorrando. ¿Y dónde lo ahorras? Pues ahí lo tengo en mi cuenta de débito, ahí me va quedando y ahí lo voy acumulando. Eso no es un hábito del ahorro. El hábito del ahorro es cuando ya ponemos una meta, es decir, un porcentaje de nuestro ingreso se va a ir, no es lo que nos sobra, es un plan estratégico para decir, puedo vivir con el 90% de mi ingreso y el 10% estarlo ahorrando e invirtiendo. Ahí empezamos ya con un esquema del ahorro, ¿no? Y la idea al final de todo esto es ir creciendo el ahorro hasta lograr la libertad financiera. ¿Me das la siguiente? Aquí tenemos un paradigma. Mucha gente dice, las finanzas personales son difíciles porque creemos o la imaginamos meramente de números, ¿no? Y yo soy uno de esos que cuando pasaba por la preparatoria decía, no, las matemáticas son mi coco, ¿no? Yo no soy para los números. Y pensamos que entonces las finanzas, el término de finanzas nos da una imagen de difícil. En este caso, las finanzas personales, más que la habilidad para manejar y entender los números, tiene que ver con nuestros hábitos. En la formación de hábitos nos va a llevar a unas finanzas personales sanas. Decía, y voy a citar aquí al poeta y filósofo Goethe, alemán, que decía, todo es difícil antes de ser fácil. Todo es difícil antes de ser fácil. Una frase muy sencilla, pero que encierra una gran verdad. Cuando nosotros comenzamos a formar un nuevo hábito, el que sea, si decimos, a partir de mañana voy a empezar a ir al gimnasio y nunca hemos ido al gimnasio en la vida, qué pesado se convierte el empezar a ir al gimnasio y el empezar a cambiar tu forma de vida. Sin embargo, llega un momento en donde ya te habitúas a eso y se convierte en una cosa sencilla y fácil, tanto que ya no quieres dejar de hacerla, ¿no? Que ya estás habituado en esto. Entonces, el tema aquí es perseverancia, es comenzarlo a hacer y todo esto se vuelve a lograr. Ahorita se me vino a la mente, cuando yo entré a trabajar a Bancomer, les comentaba que trabajé ahí 15 años, entré a los 18 años de edad, entré a una sucursal, a la sucursal central, que estaba ahí en Venustiano Carranza y Bolívar. Y ahí era la central del banco, era la sucursal, digamos, que más trabajo tenía, la más pesada de trabajar. Y cuando yo entré como cajero, yo veía a los compañeros que ya estaban ahí, la facilidad y la habilidad que tenían para contar billetes a una velocidad increíble. Aclaro, todavía no existían los contadores de billetes automáticos, todavía estábamos un poquito en la prehistoria, y tenían una habilidad enorme. Y yo cuando empecé, pues obviamente era el último en terminar de checar mi caja y todos, pues ya sabrán cómo me veían, porque nadie se podía ir hasta que no checáramos todos. Entonces yo contaba los billetes así, 1, 2, 3.
Y yo decía, ¿sabes qué? Voy a tener que renunciar porque esto nunca lo voy a poder hacer a la velocidad que lo hacen ellos. Quiero decirles que al mes y medio, pues ya no era yo el odiado de la sucursal, porque ya había otros un poquito más lentos, pero fue por estarlo haciendo diario. Esto lo podemos aplicar muy bien al tema de los hábitos en las finanzas, del hábito del ahorro, y verán que al cabo de un tiempo esto se convierte en algo fácil. Eso que veíamos tan difícil, eso que decíamos, es que yo no puedo ahorrar, yo no nací para ahorrar, se convierte en algo fácil y que nos va a dar unos beneficios increíbles a la larga. ¿Me das la siguiente, Eric? Bueno, aquí muy rápidamente, los expertos en finanzas nos dicen que para que podamos lograr la independencia financiera a la edad de nuestro retiro, se debe ahorrar durante toda la vida productiva el 15% del ingreso. Yo voy a diferir un poquito. No necesariamente es el 15%. Todo depende del tiempo que tengamos enfrente y de a dónde queramos llegar para saber cuánto es lo que podemos destinar de nuestro ingreso al ahorro sin que, eh, sin que esto sea cartonado. Les decía en un principio, la parte importante de esto es poder tener un traje a la medida, que además de que me vea bien, me sienta bien con el traje, no me apriete la cintura, no me apriete los hombros, sino esté cómodo desarrollándolo. Entonces, esa es la idea de crear estos esquemas personales. Me das la siguiente. Bien, todos en la vida somos seres integrales. Hay una serie de factores que nos complementan nuestra vida cotidiana, a lo largo de nuestra vida. Hay un factor social en donde tiene que ver la familia, los amigos, la convivencia con otras personas, que es una parte muy importante de nuestra vida. Tenemos un factor recreativo que también es muy importante. Necesitamos distraernos, necesitamos también salir necesitamos ir al cine, necesitamos escuchar música, leer. Ahí vemos unos go-karts, que me hubiera encantado, pero creo que no quepo en el go-kart, pero bueno, en fin, cada quien su hobby, pero que podamos destinar un tiempo también a lo recreativo. Lo profesional es muy importante. La capacitación continua, sobre todo en esquemas en donde ustedes están desarrollándose profesionalmente. Y todos ustedes lo saben, hay que seguir capacitándose, hay que estar viendo técnicas, hay que estar conociendo el mercado día a día, cómo se va modificando, en fin. La capacitación es muy importante y su desarrollo profesional. No, ¿qué podemos decir de lo físico? Cuidar tu salud, cuidar tu alimentación, hacer ejercicio. En lo mental, el manejo del estrés, que hoy es lo que nos puede volver locos en los tiempos actuales, ¿no? Entonces, hay que saber manejar el estrés, hay que descansar, hay que dormir bien, hay que meditar, aquellos que les guste meditar, y trascendental, es decir, que nuestra vida tenga un propósito. Si nosotros materializamos nuestro tiempo, nuestro talento y nuestra energía a que todas estas áreas estén, digamos que en equilibrio, vamos a lograr tener una vida sana, una vida plena, pero hay que tener cubierto todo esto que lo estamos viendo, ¿vale? Me das la siguiente. Aquí les quiero mostrar un dato muy interesante de la asociación, esto lo emitió, lo publicó la Asociación México Cómo Vamos, en donde nos dice cuál es la realidad que estamos teniendo en México. El primer dato nos dice que 4 de cada 10 personas, 4 de cada 10 mexicanos y mexicanas cuentan con un Afore, con un fondo para el retiro. 4 de cada 10, es decir, hay 6 de cada 10 que no tienen este fondo del retiro o porque sean independientes y no estén realizando estas aportaciones, lo cual lo tendrán que hacer
a través del ahorro voluntario. Pero el segundo dato nos marca que 1,5 de cada 10, es decir, el 15% de la población en México, es la que ahorra de manera formal. Aquí, si lo vemos en global, los dos datos, nos presenta un gran problema. Hay 6 personas de cada 10 que no tienen Afore y solo hay 1,5 que está ahorrando para el retiro. Esto nos marca un punto que nos va a llevar a una crisis muy fuerte si no lo consideramos. A menos, pues, de que alguien tenga esa idea y decir, pues a mí me enseñó la familia que a mí mis hijos me tienen que mantener cuando yo llegue a cierta edad y ya no pueda trabajar. Entonces, yo por eso tuve 6 hijos, para que entre los 6 me mantengan, ¿no? Bueno, si esa es la idea y esa es la costumbre, ojalá los hijos la sigan manteniendo y nos mantengan, ¿verdad? Pero la realidad es que no hay cómo llegar a esa etapa, insisto, de jubilación, que jubilación viene de jubileo, de fiesta, de gozo, que lleguemos en una independencia financiera que nos pueda dar ese, ¿no? Entonces, este dato lo pongo aquí porque es muy preocupante que solamente 1,5, bueno, si pudiéramos partirlo, vamos a decir 15 de 100 mejor, para no partir a una persona, pero 15 de 100 son los que están ahorrando formalmente, ¿vale? Me dan la siguiente, esta formulita es muy sencilla y es un ejercicio que invito a que lo podamos hacer, a ver cómo nos sale el número, a que cada uno de ustedes lo pueda hacer. ¿Cuál es nuestro flujo de efectivo neto? Bueno, de todo nuestro ingreso mensual, pues vamos a restarle nuestro gasto y lo que nos resta es el flujo de efectivo neto. Aquí vale la pena decir que no siempre es más rico el que genera más dinero, el que gana más dinero, sino el que gasta mejor, es al que le va a quedar mayor riqueza, ¿de acuerdo? Porque puede ser alguien que tenga un ingreso de 200,000 pesos mensuales, pero si su gasto es de 200,000 pesos, no se está generando más riqueza que la que se está comiendo, ¿de acuerdo? En cambio, si tenemos a alguien que gana 100,000 pesos y vive con 50,000 y los otros 50,000 los está destinando a invertir en su fondo de pensión, en comprar bienes inmuebles, en fin, si lo está invirtiendo, está generando riqueza. No necesariamente el que gana más es el más rico, sino el que gasta mejor. Y nos vamos a dar cuenta de que aquí nos va a salir una gran mentira, ¿no? Porque vamos a decir, a mí me resulta que tengo un flujo efectivo de una vez que pongo mi ingreso y le quito mis gastos de 10,000 pesos. Y al término del mes te pregunto, ¿y si te quedan esos 10,000 pesos? Y vamos a encontrar que no es así, que tenemos por ahí unos gastos que se nos están fugando y que no los estamos reflejando en esta fórmula. Y vamos entonces a determinarlos como ese gasto hormiga, ese gasto, ese dinero que se nos desaparece y no sé dónde está quedando. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente, por favor. Esta es una fórmula también bien fácil y bien lógica. ¿Cómo podemos mejorar el flujo de efectivo? O aumentamos nuestros ingresos o disminuimos nuestros gastos. No hay más magia que esto, ¿no? No estamos descubriendo el hilo negro. ¿Cómo puedo mejorar mi flujo de efectivo? Pues aumenta tus gastos o disminuye, aumenta tus ingresos, perdón, o disminuye tus gastos. ¿O por qué no? Lo ideal es hacer los dos. Busca cómo incrementar tus ingresos y empieza a gastar mejor y entonces vamos a tener vamos a estar generando ese flujo de efectivo mayor, ¿verdad? Me das la siguiente. Y aquí empezamos a entrar al tema del gasto hormiga. ¿A dónde se va tu dinero? Ese dinero que no sabes a dónde
en qué lo gastaste. Eso que decíamos, caray, yo traía un billete de 500 y ya nada más traigo 20 pesos, pues ¿dónde quedaron? ¿No? Entonces, todo ese tipo de gastos es lo que denominamos gasto hormiga. Aquí hay una serie de marcas que es probable que algunas de estas las consumamos, y el tema lo aclaro, no se trata de dejar de consumir, no se trata de quitarme mis gustos, tenemos que ser integrales, tenemos que vivir y tenemos que disfrutar de todas las cosas. Se trata de ver en dónde puedo recortar ese gasto, de qué manera lo puedo hacer para que de esos poquitos que nos van quedando, veamos que podemos producir riqueza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿me das la siguiente, por favor? Aquí, por ejemplo, estoy poniendo tres casos que pueden suceder. Yo conozco muchas personas que no perdonan el día si no se detienen en un Starbucks para comprarse su café. Tienen que tener un vaso de Starbucks en la mano para poderse despertar, dicen así. Así arranco yo mejor, ¿no? Y solamente para que nos demos cuenta cuánto puede estársenos yendo en el tema de Starbucks, el tema de un café. No tengo nada contra Starbucks, a mí también me gusta el café de Starbucks, pero podemos pensar que 6 días a la semana de 100 pesos son 600 pesos, al mes estamos hablando de un gasto de 2,400 pesos, y bueno, a los 10 años, 288,000 pesos se nos pueden estar yendo en ese café. Para los que fuman o fumamos, me incluyo, y aquí pongo lo de los que fuman poquito, ¿no? 2 cajetillas a la semana. Pues estamos hablando de que 10 años ya fueron 81,800 pesos. Y esas paraditas al Oxxo donde no nos damos cuenta, pero, ay, cómprame una coca y unas papas y un tentempié para continuar, pues podríamos estar hablando hasta de 230,000 pesos si lo vamos creciendo, ¿no? 480 pesos a la semana, 1,920 al mes, 23,000 al año y 230,000 en 10 años. Me das la siguiente. Aquí este es un círculo nada virtuoso en donde a veces nos encontramos todos, me incluyo, creo que todos hemos pasado por un periodo así. Es decir, me pongo a trabajar fuertemente, intensamente, genero dinero, pago mis deudas, me quedo sin dinero y tengo que seguir trabajando. Y en ese círculo nos encontramos y así pasan meses y meses y meses y meses y no encontramos el cómo salir de esta ruedita de hámster en donde estamos corre y corre y corre y corre y no llegamos a ningún lado. No sé si alguien se siente identificado o se ha sentido alguna vez identificado con esto. Es momento de ver qué estrategia tengo que hacer, porque no puedo seguir corre y corre y corre y corre y corre y corre toda la vida sin llegar a ningún lado. El tema es ver cómo ahorramos y cómo invertimos para que nuestro dinero se ponga a sudar y genere más dinero para nosotros sin nosotros seguir haciendo este esfuerzo tan grande, ¿no? Nosotros tenemos que generar riqueza, pero nuestro dinero hay que ponerlo a sudar, hay que ponerlo a trabajar para que esto nos pueda redituar una mejor posición. ¿Me das la que sigue? Aquí vemos rápidamente un ciclo de vida financiero, es decir, en este gráfico estamos viendo que comienza a los 18 años, en donde estamos todavía cursando la universidad, la gran mayoría, y comenzamos con un trabajo de tiempo parcial, en donde ganamos un poquitito, estamos ahí como aprendices, en fin. A los 25 que salimos de la universidad comenzamos a generar más dinero. Esto puede variar unos años, habrá quien a los 23, en fin, pero a los 25 tomamos como número y ya empiezas a pensar en comprarte tu carro, empiezas a pensar en esa etapa en que si me caso, no me caso, si me caso, quiero hijos, no quiero hijos. Es en ese periodo en donde llegas a decir quiero una casa, entonces sacas una hipoteca, enganchas, sacas una hipoteca, compras una casa, llegamos a estos términos, seguimos pagando la educación de los hijos, ¿no?
y empezamos a pensar en la jubilación. Casi todos empiezan a pensar en la jubilación cuando llegan a los 50, que dicen, ya nomás me faltan 10 años, qué rápido. Y ahí es donde nos empieza a caer en mente. La idea es que tendríamos que empezar desde nuestro primer ingreso a estar pensando en esa planificación a futuro. Pero bueno, ya a esa edad terminamos de pagar la hipoteca y tenemos una serie de necesidades por el mismo tiempo, que son temas de salud, nos vamos deteriorando un poco. Entonces, si tenemos un esquema de seguridad social, pues qué bueno, porque de perdida tengo el hospital donde puedo entrar, aunque sea el Seguro Social o del ISSSTE, pero de perdida tengo ahí en donde entrar. Pero ¿cuántos de los que somos independientes no contamos con un esquema de seguridad social? Entonces tenemos que irlo planificando nosotros, porque va a llegar una edad, digo, cuando todos somos jóvenes, decimos, no, yo no me enfermo, no, yo no pasa. Y si me enfermo, ni voy al doctor, hombre, yo me tomo unas pastillas o me echo una cobija y un tecito y con eso salgo. Pero conforme pasan los años, esta realidad se va modificando, es diferente. Pues vamos a tener, una necesidad de cuidados médicos que si no vamos considerando desde ahorita el cómo los vamos a cubrir, estamos en un problema, ¿no? Si estamos pensando en que, bueno, cuando llegue el momento contrataré una póliza de gastos médicos mayores, bueno, pues les tengo dos noticias. Cuando llegue el momento, ya no somos asegurables, porque tenemos mucho el caso de decir, oye, es que me van a operar, déjame ir a contratar una póliza de gastos médicos a ver si me sale más barato. Pues no, ya las compañías no nos aseguran teniendo un problema de salud, ¿no? Y también que se van convirtiendo en más caras cada vez que somos más viejos. Un año más viejo es una póliza un poco más cara. Entonces, si no planeamos financieramente cómo vamos a llegar a esa edad y cómo vamos a poder cubrir nuestra póliza de gastos médicos, estamos también en problemas. Todo esto, de manera integral, lo tenemos que ir desarrollando, ¿vale? Me pasas la siguiente. Bien, entonces decíamos para concluir cómo poder maximizar tu flujo de efectivo, hay que capacitarnos, estudiar, hay que incrementar nuestras fuentes de ingreso, hay que vender más, amigos, hay que vender más para poder incrementar nuestra fuente de ingresos, o hay que pensar si me compro un local comercial y lo pongo en renta, o me compro un coche y lo meto de Uber, o me compro una maquinita de dulces y lo ubico afuera de un hospital, o ¿cómo puedo maximizar mis ingresos? Esos ingresos que estoy generando hay que ubicarlos inteligentemente, hay que ver qué vamos a hacer con ellos. Podemos pensar en rentabilizar las posesiones, es decir, a comprar bienes inmuebles para poderlo rentar. Ustedes que están en este mercado lo manejan muy bien, lo manejarán mucho mejor que yo, pero por ejemplo, una casa en donde yo habito financieramente no es una inversión, aunque sí hay una plusvalía, hay todo esto que me da, financieramente se llama patrimonio, porque yo estoy habitando en él. Un coche en el que yo me traslado todos los días es un patrimonio. Para poderlo considerar como inversión pura y neta, tendríamos que pensar en que lo estoy comprando para rentar o lo estoy comprando el coche para el Uber, ¿no? Entonces, hay que ver cómo rentabilizamos esas posesiones que podemos tener. Tengo un amigo muy listo, que compró una casa muy bonita, muy cara, pero no vive en ella. La renta y con esa renta él renta un departamento y entonces va generando más riqueza y está a punto de comprarse una segunda casa para poder continuar, ¿no? Entonces es una manera de ver cómo rentabiliza sus posesiones para poder llegar a generar más ingresos, ¿no?
Lo que les decía, eliminar el gasto hormiga. Lo más posible. No quitarnos los gustos, porque tenemos que sentir esos gustos, tenemos que ir al cine, tenemos que echarle en todo esto. Invertir. Que tus inversiones te dejen arriba de la inflación, porque si no, no hay verdadera utilidad. El interés real es aquel que se genera por encima de la inflación. Si la inflación me va comiendo mi dinero pierde valor en el tiempo. Necesito hacer que mi inversión me dé rendimientos por arriba de la inflación, ¿vale? Y tratar de liquidar lo antes posible las deudas que estén afectando mis finanzas, ¿no? Hay deudas buenas. Como les decía, mi amigo se compró una casa con una hipoteca, pero la renta, se paga la hipoteca, le queda una feria y entonces va haciendo negocio. Entonces hay que tratar de liquidar las deudas malas, las que nos están destruyendo las finanzas. ¿De acuerdo? Anteriormente, aquí voy a hacerles un país que ahorita se me vino también. Anteriormente, recordarán a nuestras abuelitas que sacaban una libretita y anotaban todos los gastos que hacían. Todo lo iban anotando para llevar el control de qué es lo que necesitaban. Eso es muy bueno, pero ahora podemos apoyarnos en la tecnología. Hay aplicaciones para el teléfono que nos permiten llevar este control de finanzas y al final hasta nos lo grafican para saber por dónde se nos está yendo este gasto hormiga. Yo les recomendaría que bajaran la aplicación. Por aquí tenía el dato de la aplicación, déjenme se los digo. Para los que tienen iPhone, la aplicación se llama iGasto, así lo escribimos, ¿no? iGasto. Y para los que tienen Android, les recomiendo una que se llama Gastos Diarios 3, con número 3. Ahí podemos ir registrando todo nuestro, pero ahí registren hasta la propina que le dan al viene, al que les cuida el coche, regístrenlo para que puedan notar en dónde se está yendo ese gasto hormiga y veamos cuánto podemos ir recortando. Bueno, este fue un comercial tecnológico. ¿Me das la siguiente, por favor? No sé si alguna o alguno de ustedes les guste el fútbol americano. El que lo entienda va a entender cuál es el sentido de esta gráfica, pero para los que no somos muy duchos, déjenme explicarles que en el fútbol americano un equipo de fútbol tiene en lo interno dos equipos, un ofensivo y un defensivo. Bueno, hay equipos especiales, pero también hay ofensivo y defensivo. En general lo podríamos centralizar entre un equipo ofensivo y un equipo defensivo. El equipo ofensivo normalmente es el más vistoso, es en donde está el quarterback, que es la estrella normalmente del equipo, los corredores, los receptores, en fin. Y su objetivo en el juego es anotar puntos a su favor. Es decir, es el equipo que ataca y el equipo que anota. Para este ejemplo, para trasladarlo hacia el tema financiero, quiero decir que la ofensiva sería tu capacidad de generar ingresos. Es decir, lo que tú haces para generar riqueza, ese es tu equipo ofensivo. ¿De acuerdo? Y el equipo defensivo, que es aquel que impide que te anoten puntos para defender las victorias, en este caso lo pusiéramos como el equipo que protege la riqueza que estás generando con tu ofensiva. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el equipo ofensivo nos genera riqueza y el equipo defensivo protege esa riqueza. ¿A través de qué la protege? Puede protegerla a través de inversiones seguras en instituciones registradas y supervisadas por la CONDUCEF, por la Secretaría de Hacienda. Ojo con esas empresas que nos ofrecen rendimientos mágicos que dicen te voy a pagar el 10% mensual de rendimiento. Ojo con esas, duden de ese tipo de ofrecimientos y chequen en la CONDUCEF cuáles son las compañías, las empresas
que están registradas y reguladas por la propia Secretaría de Hacienda. Puedes conservarlo invirtiendo en bienes inmuebles, que es una inversión de las más seguras pues, que podemos tener. El único tema es que no tienes tanta liquidez, pero seguridad se tiene. Entonces, la defensiva es la que va a tomar las decisiones de cómo proteger esa riqueza, incluso a través de un seguro, es decir, si ya te compraste un coche y no lo aseguras, el día que choques y pierdas ese coche, pierdes todo. Entonces, lo podemos proteger trasladando el riesgo hacia una compañía. Es decir, si me lo roban, tú me lo pagas, ¿no? Entonces, estamos protegiendo nuestro patrimonio, nuestras finanzas. Hay temas, por ejemplo, que en México somos muy decidiosos para eso, pero un seguro para tu casa. Casi nadie lo considera, pero hay sismos, hay inundaciones, hay huracanes, hay explosiones, rayos, hay fallas humanas en donde explota y podemos perder todo nuestro patrimonio en un instante, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho en la defensiva. En términos generales, decían o dicen los expertos deportivos que los equipos ofensivos son los que llenan los estadios, porque los aficionados van a ver al quarterback y van a ver, los ofensivos llenan los estadios, pero los equipos defensivos son los que ganan los campeonatos. Y lo que nosotros queremos es ganar campeonatos, queremos lograr esas metas, que es en este caso el lograr el campeonato. Entonces, hay que trabajar mucho para generar riqueza y hay que proteger la riqueza que estamos generando. Hay que ver cómo la hacemos crecer. ¿De acuerdo? ¿Me das la siguiente, por favor? Y aquí vamos a ver 5 pilares, 5 patas de una mesa que no la pueden balancear. A lo mejor podemos no tener una y nos va a estar un poquito cojo, pero la idea es que podamos tener estos 5 pilares para tener un patrimonio equilibrado, ¿no? Necesitamos todos contar con un fondo de tranquilidad. ¿Qué es este fondo? Es que tú puedas tener disponible lo necesario para subir, para sobrevivir entre 4 y 6 meses con tus gastos fijos. Es decir, la pandemia nos dejó una gran lección. Cuando llegó la pandemia y los lugares empezaron a cerrar y empezaron a... hubo gente que decía, ¿y cómo voy a vivir si me quedo sin chamba? O sea, ¿dónde voy a encontrar un trabajo a mitad de la pandemia o iniciando la pandemia? En fin, necesitamos tener ese fondo guardadito. Ese no importa que no nos deje grandes rendimientos, lo necesitamos disponible para que en caso de requerirlo, me quedé sin chamba, me corrieron de la chamba de un día a otro, bueno, tengo garantizados mis gastos de 4 meses en lo que consigo otra chamba o empiezo a generar lana, porque inútil no soy, lo voy a salir adelante, pues, pero es bien importante este fondo de tranquilidad. El segundo pilar del que vamos a hablar son los seguros, que es lo que les decía. Si nosotros tenemos nuestro patrimonio o nuestras inversiones sin una protección, estamos en un gran riesgo. Y hablamos no solamente de nuestro patrimonio, hablamos de nuestras personas. Voy a decir una metáfora, pues. Cuando uno va en el avión y hay una pérdida de presión, lo que te recomiendan y te dicen es, tú ponte primero la mascarilla y después a tu hijo o a tu niño o al que vaya contigo. Pero el primero que se tiene que proteger eres tú, porque si tú no te proteges, en el avión con la mascarilla, lo más seguro es que se mueran los dos. Entonces es importantísimo protegernos, sobre todo cuando somos la cabeza de la familia. ¿Vale? Encuentro
de todo en la viña del Señor, y algunas personas me dicen, no, mira, yo quiero comprarle la póliza de gastos médicos a mi esposa, y yo no, ¿no? Yo no me voy a asegurar. Pero ella me interesa porque la quiero mucho, porque es la parte más importante de mi vida. Pero resulta que el que genera el recurso es el Señor, ¿no? En este caso. Y si el Señor se enferma, empieza a dejar de generar recursos. Y entonces se pierde toda la protección que podría tener sobre el resto de su familia. Entonces, muy importante considerar también el asegurarnos como personas ante cualquier imprevisto, ¿vale? Las inversiones que nos generen rendimientos por encima de la inflación, siempre, siempre necesitamos que esté por encima de la inflación, si no, estamos perdiendo, ¿verdad? En los bancos, mantener solo lo necesario para nuestro flujo de efectivo mensual, solo lo necesario para eso. El tener más dinero en nuestra cuenta de débito, en nuestra cuenta de cheques, no nos está generando nada. Necesitamos tener el fondo de tranquilidad, las inversiones y mis gastos, digamos, diarios en el banco, ¿vale? Y los inmuebles. Como les decía, es un patrimonio físico para diluir su riesgo, pero ahí ni me voy a abocar mucho porque los expertos en ese tema son ustedes. Saben la importancia que es el poder contar con un patrimonio y con inversiones inmobiliarias. ¿Perdón? Me das la siguiente. Yo los invito a que hagamos este ejercicio, hágalo cada uno, pero con esto vamos a ver cuánto dinero ha pasado por nuestras manos, ¿no? Si podemos sacar un promedio de nuestros ingresos, en este caso, bueno, no sé si alguno es asalariado, ¿alguno de ustedes es asalariado o todos son independientes? Pues creo que todos somos independientes. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Entonces, bueno, tratemos de sacar un ingreso promedio que hayamos tenido desde que comenzamos a trabajar hasta el momento. Cuando es un sueldo, lo decimos, no es exacto, pero de una manera muy sencilla, es decir, ¿cuánto empezaste ganando? ¿Cuánto ganas ahorita? Lo divides entre dos y lo multiplicas por 12 para que sepamos cuánto es anual. Pero, por ejemplo, me voy a ir en un esquema cortito, ¿no? Yo empecé ganando 10,000 pesos y hoy gano 30,000 pesos. Entonces lo sumo, son 40,000, lo divido entre dos, son 20,000, ¿no? Si me equivoco, alguien me corrige, ¿eh? 20,000 pesos. Si esto lo multiplico por 12 para saber cuánto he promediado al año, son 240,000 pesos. Y si llevo trabajados 10 años, ¿no? En el ejemplo que estoy poniendo, cada quien los años trabajados, pues quiero decir que por mis manos ha pasado efectivo de 2,400,000 pesos. Eso es lo que ha pasado por mis manos. Si yo hubiera ahorrado de esos 2,400,000 pesos el 10%, tendría 240,000 pesos, que no me haya generado nada de rendimientos. 240,000 pesos. La pregunta es, ¿lo tenemos? ¿Tenemos ese dinero ahorrado? ¿Tenemos ese 10% de lo que hemos generado? ¿No lo tenemos? Pongámonos a hacer algo. Perdónenme. Si no lo tuviéramos, si no estamos en ese supuesto, pongámonos a hacer algo para poder contar con ese ahorro. Porque ha pasado, en este simple ejemplo que me fui chiquito de 10 años de trabajo, entre 10 y 30,000, 2,400,000 pesos pasaron por mí. Les pido una disculpa, ¿me dan un segundo? Sí, claro.
Perdónenme, de repente me mormé y me agripé, una disculpa. No te preocupes, todo bien. Ok, entonces les decía, el tema es, después de hacer este ejercicio, sacando un promedio de ingreso, ¿tenemos ese dinero ahorrado? Si sí lo tenemos, bueno, por lo menos llevamos eso. Si lo hubiéramos invertido, ¿cuánto tendríamos? Entonces, vuelvo a lo mismo, es el tema, es la importancia de ahorrar e invertir bien. ¿Me das la siguiente, por favor? ¿Cuáles son las desviaciones que podemos encontrar financieramente para el cumplimiento de nuestras metas? En la vida estamos llenos de riesgos, a todos nos puede pasar cualquier situación, un accidente, en fin, sufrir alguna discapacidad. Es un tema importante que debemos de estar considerando. Que un imprevisto de salud se consuma tus ahorros. Déjenme decirles que he visto casos donde familias completas se van a la ruina por un tema de salud, han tenido que vender sus casas, prácticamente rematarlas porque tienen urgencia del dinero. Entonces, un imprevisto de salud es un tema que hay que considerar y el retiro no planeado. ¿Me das la siguiente? Muy bien. Los riesgos en la vida, como les decía, muy importantes es la protección de nuestro patrimonio, es decir, nuestro coche, nuestra casa, nuestra empresa, nuestra oficina, nuestra marca, todo eso lo debemos tener protegido. Pero aquí vamos a ver principalmente los temas de personas. ¿Le das adelante, por favor? El primer riesgo que vamos a hablar es el de morir pronto. ¿A qué llamamos morir pronto? Bueno, a no llegar a la edad promedio, a la expectativa de vida que se está dando actualmente en México. Veo aquí mayoría mujeres, pero las mujeres son más longevas que los hombres. En promedio, las mujeres ya están llegando en México a los 85 años como una expectativa de vida. Y los hombres con esfuerzos rasguñamos los 80. No sé por qué, pero ahí nos ganan y feo. Feo, feo, feo. Nos dejan por abajo y nosotros estamos con una expectativa de vida más corta. Aquí, ¿qué sucede cuando morimos pronto? Bueno, a nosotros seguramente nuestra alma se irá a donde tiene que ir y ya estamos más allá del bien y del mal. Pero ¿qué pasa con lo que dejamos? ¿No? ¿Qué pasa si tenemos hijos en edad escolar? ¿Qué pasa si ellos todavía no son independientes económicamente? ¿Cómo va a ser su futuro? Ese plan que tú tenías de vida, de decir, les quiero dejar casa, les quiero dejar una universidad, les quiero dejar una carrera, ¿se va a lograr aunque tú no estés? Ahí sería la primera pregunta. ¿Qué es lo que pasaría con tus seres queridos, con tus dependientes, en el momento en que tú ya no estés? Me das la siguiente. Aquí tenemos un tema todavía más delicado. ¿Qué pasaría si yo caigo en una invalidez total y permanente? Que lejos de dejar de generar recursos, voy a gastar más recursos, los voy a necesitar. No quiere decir que para toda la vida, ojo. Hay gente muy exitosa que ha caído en una invalidez total y permanente y se esfuerzan y salen adelante y vemos muchos ejemplos de éxito. Pero siempre, siempre necesitaron un periodo de adaptación entre primero ¿y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué me castigas? Y después el ya no quiero estar, y después no, tengo que salir adelante y voy echando. Hay un periodo de adaptación hasta que logran llegar a ser nuevamente exitosos, ¿no? No es imposible, pero ¿qué va a pasar durante todo ese periodo? ¿Quién nos va a mantener? Nuestros papás, los hijos, mi hermano. ¿De quién vamos a depender para poder sacar este periodo? Me das la siguiente. Los temas de salud que les comento, ¿no? Una enfermedad crónico-degenerativa que nos lleve al hospital a tratamientos muy largos,
nos puede llevar a la ruina y nos puede arruinar todos nuestros planes y nuestra economía. ¿Me das la otra? Y el vivir muchos años. Ya las Naciones Unidas tienen considerado como un riesgo el vivir muchos años. Porque ¿qué es lo que está sucediendo? Lo acabamos de ver hace poco, tendrá 3, 4 meses, que en Francia había una serie de mítines, había protestas en las calles porque el gobierno estaba recortando el sistema de pensiones. Los sistemas de pensiones cada vez son más endebles porque la gente vive más. Hay casos de personas que viven más tiempo pensionadas que trabajando, que generando. Entonces, esto económicamente se convierte en un problema mundial, ¿no? Y que a la larga va a repercutir en problemas de salud. Entonces, ya lo vimos en países del primer mundo, no aquí, no en Guatemala, en Francia. Vimos que hubo movimientos sociales muy importantes porque los sistemas de pensión están tronando y lo estaban modificando. ¿A qué nos lleva esto? A que necesitamos nosotros tener garantizada nuestra pensión. Ya no tenemos una pensión, a menos de que estés cotizando con la ley del 73 y hoy, aunque seas independiente, estés en la modalidad 40 y puedas llegar a tener tu pensión vitalicia, pero ya no existe ese esquema. Para los nuevos, los que empezaron a cotizar después de julio del 97, ese esquema ya no existe, es un esquema simplemente de ahorro. Entonces, vivir mucho hoy es un gran riesgo también. Me das la siguiente. ¿Cuánto tiempo tenemos? En esta gráfica vemos que está partida en 4 partes. La primera parte es una etapa de los 0 a los 20 años, en donde somos una etapa dependiente. Es decir, no generamos recursos, nuestra obligación es estudiar y nos dedicamos prácticamente a jugar y a divertirnos. De los 20 a los 40, más o menos, ¿no? A lo mejor algunos a los 18, otros a los 23, pero de los 20 a los 40 estamos en una etapa totalmente de ascenso profesionalmente hablando. Es decir, empezamos a generar dinero y vamos siguiendo. Y aproximadamente a los 40 años estamos en nuestro top. Llegamos ahí, hay muchos que dicen, si a los 40 no soy millonario, ya fracasé, ¿no? Es porque a los 40 llegamos prácticamente a este top. Y ahí comienza una etapa, no económicamente de descenso, pero sí en nuestra vida comenzamos a evocarnos más hacia el retiro, ¿no? Nos vamos dedicando más hacia estos planes del retiro y después tenemos una última etapa que ahí difiero con lo que dice la lámina, no es una etapa dependiente o no debería ser una etapa independiente, digo dependiente. Necesitamos llegar a esa edad del retiro y convertirnos en los abuelitos de esos que los nietos quieren ir a ver porque es además muy divertido y la lleva a comprarle helado y la lleva a pasear y no en el abuelito que pues, está en un rincón porque no puede hacer nada, porque no tiene capacidad de decisión, porque depende de otras personas, en fin. Dame la siguiente, por favor. Aquí tenemos para los que tienen Afore. ¿El Afore será suficiente? Me voy a ir muy rápido en el tema del Afore. Creo que casi todos son independientes, pero insisto, al final, si alguno tiene cualquier duda que quisieran comentar, van a estar mis datos, ¿de acuerdo? Pero si tú quisieras a través del Afore recibir una pensión de 15,000 pesos durante 15 años, es decir, que te pensiones a los 65 y que cobres tu pensión hasta los 80, necesitas formar un capital de 2,700,000 pesos en tu Afore. ¿Vale? 2,700,000 te van a alcanzar para una pensión de 15,000 pesos mensuales durante 15 años. Otra pregunta, ¿y si vivo más? ¿De qué voy a vivir? ¿Ya se me acabó el dinero ahí con mi Afore? ¿De qué voy a vivir si vivo más de ese tiempo? Y además, ¿esos 15,000 son suficientes para que yo pueda mantener mi nivel de vida? Hay que pensar que en promedio
está entre el 4 y 5% la inflación en México. Hemos tenido años mucho, bueno, por lo menos en datos oficiales, eso dicen, ¿no? En la realidad, en el mercado, encontramos que es otro porcentaje mucho más alto, pero oficialmente nos dicen que estamos entre el 4 y el 5. Ayer salió la expectativa de Banco de México en que este año cerraremos con una inflación del 4.9. Entonces, más o menos en esos términos. Esos 15,000, si yo hoy tengo 40 años y me voy a pensionar a los 65, esos 15,000 dentro de 25 años me van a servir para vivir. ¿De veras son suficientes? ¿De veras tengo que juntar 2,700,000 pesos nada más? Entonces hay que ponernos a pensarlo. Dame la siguiente, por favor. Este gráfico, ¿le das? Adelante. Este gráfico la fuente es el INEGI y lo publica diciendo cuál es la expectativa de la calidad de vida para el retiro que tienen las personas que están dentro de esta ley del 97, ¿sale? A través de la FORE. No los que se pensionan de manera vitalicia con la ley 73, sino los que están en el AFORE. Y vemos una gran mancha amarilla que nos dice que el 61% son personas que van a vivir de la caridad. No dice que pidiendo limosna, no. De la caridad, es decir, de que otra persona les dé para poder vivir. Normalmente es la familia. 6 de cada 10 mexicanos en esta gráfica van a depender de lo que lo mantenga su familia. ¿Sí? Esto se vuelve más preocupante cuando vemos que la segunda mancha de tamaño, que es la negra, son personas que a la edad de la jubilación ya van a haber fallecido. ¿Vale? Casi el 30% de personas van a fallecer. Esos, como decíamos, están más allá del bien y del mal. Si nosotros eliminamos de esta gráfica ese 29%, el 61% de los que viven en la caridad sube al 87.6%. Casi 9 de cada 10 mexicanos van a depender de la caridad de alguien. Es una cifra impresionante, está súper preocupante. Y todavía hay un número ahí que nos preocupa. El 5% son personas que tienen que seguir trabajando, no por gusto, no por decir, yo ya tengo mi vida asegurada, pero sigo ocupado y sigo trabajando. Eso está padre. No, son personas que si no siguen trabajando no comen, porque a lo mejor también no tienen los hijos que los mantengan, ¿no? Por eso no entran dentro del 61%. Entonces, hoy los vemos en el Walmart trabajando, que a veces de verdad, digo, qué padre que puedan hacerse de un ingreso, pero a veces no pueden ni cargar el jabón, ¿no? Y ahí están los señores haciendo un esfuerzo, no se pueden ir a descansar porque tienen esa necesidad de trabajo. Y solamente hay dos pequeñas partes de esta gráfica que no nos preocupan. El 1%, que son los millonarios. Bueno, esos no se preocupan ni ellos ni 5 generaciones después, no tienen límite. Y el 4% que vemos ahí son personas que van a llegar a esa etapa y van a ser independientes, porque viven de sus rentas, ¿no? Tienen locales comerciales y renta, porque crearon una empresa y hoy simplemente con los dividendos que le da como socio pueden vivir bien, porque formaron un ahorro para el retiro, formaron su pensión para el retiro, porque planearon y pensaron en su retiro. Solamente ese 4%. La invitación que yo quiero hacerles a ustedes es que en el esquema que gusten, en el esquema que encuentren, pero luchen por pertenecer por lo menos a ese 4% que está en la gráfica. ¿Y por qué no pensar hasta el 1% de los millonarios? Hay que pensar en grande. Pero por lo menos que se forme la conciencia de decir, yo no puedo llegar a mi edad de retiro y pensar que quién me va a mantener.
Entonces, esa independencia de verdad, los invito a que por cualquiera de los esquemas que tienen, ustedes tienen unos muy buenos a la mano y podemos ayudarles con hacerles un plan con todo gusto, pero de verdad, tomemos conciencia de lo preocupante que está pintando este futuro. ¿Me das la siguiente, por favor? La diferencia entre ahorrar e invertir, muy rápido, ponemos dos ejemplos. ¿Qué pasa si yo ahorro 1,500 pesos durante 20 años? 1,500 pesos mensuales durante 20 años. Voy a contar con 360,000 pesos, así de sencillo. ¿Qué pasa si yo esos mismos 1,500 pesos mensualmente durante 20 años los invierto a una tasa del 12%? En donde se maneje un interés compuesto, es decir, que los rendimientos se capitalicen y me generen nuevos rendimientos, ¿vale? Que me puedan ir generando este círculo en donde los rendimientos se convierten en capital y me generan nuevos rendimientos. Con el mismo dinero podemos tener 1,296,000 pesos, 1,297,000 pesos, ¿de acuerdo? La diferencia de 360,000 a 1,300,000, permítanme cerrarlo, es abismal. ¿Qué pasa en el segundo ejemplo? Si yo comienzo a ahorrar 3,000 pesos mensualmente durante 25 años y solo los ahorro, los meto en el colchón, en mi cochinito o en mi cuenta de débito, voy a tener 900,000 pesos en 25. Si yo los invierto con el mismo supuesto, tasa de rendimiento del 12, con interés capitalizable, es decir, interés compuesto, voy a contar con 4,800,000 pesos, con el mismo dinero, ¿vale? Pensemos en algo, ubiquémoslo. Hoy a lo mejor decimos 3,000 pesos, hijo, está fuerte, ¿vale? Pero si podemos comenzar con 3,000 pesos y van a ser fijos, les aseguro que dentro de 2 años, esos 3,000 pesos ya no son tan significativos por la inflación, porque yo ya gano más, porque voy creciendo, entonces ya no son tan significativos. Y a pesar de eso, vamos a generar una riqueza de 4,800,000. Para hacer números fáciles, ¿qué pasa si llegas a tu retiro y tienes 4,800,000 pesos y los tienes invertidos a una tasa del 10% anual? Que anualmente te va a dar 480,000 pesos. Es decir, podrás tener una pensión sin tocar tu capital de 40,000 pesos mensuales, ¿vale? Si además tienes el Afore con los 15, pues ya tienes 55,000 pesos mensuales. Ya podemos pensar en que vamos a tener una vejez sin carencias, ¿no? Sin necesidad de pedirle al hijo, en fin. Es la diferencia entre ahorrar e invertir, hacer que nuestro dinero se ponga a generar más dinero, se ponga a sudar, ¿de acuerdo? Me das la siguiente. Simplemente aquí la imagen de cómo quieres llegar a tu retiro. Ahí vemos a una pareja caminando en la playa, disfrutando sus vacaciones, los pantalones arremangados, qué rico, ¿no? ¿Me das la otra? Aquí vemos al señor que estábamos platicando, trabajando pesadamente, aunque sea un trabajito así, están parados todo el día, están, en fin, ¿cómo queremos llegar a nuestro retiro? Me das la siguiente. Pon tu dinero a trabajar. Recorta el gasto hormiga. Ahorra hasta lograr el capital suficiente en el tiempo que te lo planteaste. Invierte en esquemas seguros y además con beneficios fiscales para que llegues a tu meta. Esto de beneficios fiscales lo subrayé así porque es algo padrísimo. El gobierno nos permite, y está estipulado en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que las aportaciones o el ahorro que hagamos para nuestro retiro sea deducible de impuestos. Entonces, si yo al año pago 24,000 pesos de impuestos, 2,000 pesos mensuales, digamos, ¿vale? Si yo pago eso, en lugar de dárselo al SAT,
en lugar de pagarlo de impuestos, lo meto a mi inversión para el retiro, me va a generar rendimientos y listo, ¿no? Puedo llegar, con hacerlo deducible, hasta tener saldo a mi favor con el SAT, porque estoy invirtiendo dentro de mi cuenta de retiro. ¿Vale? Entonces, esquemas legales que nos permiten ahorrar, ya no pensamos ni siquiera en decir de dónde ahorro para hacerlo. No, pues ¿qué te parece que en lugar de cubrir impuestos, ahorres para tu retiro? Y esos beneficios fiscales los da el gobierno porque está proyectando que va a haber una crisis en las pensiones, entonces tiene que fomentar que la gente ahorre para su retiro. Entonces está padrísimo. Sí, de todos modos lo voy a pagar de impuestos, pues mejor lo deduzco y vengas para nuestro rey. ¿Me das la siguiente? Con esto concluimos. Es un pequeño resumen, es decir, identifica tu personalidad financiera y los paradigmas que tienes sobre el dinero. Escuchamos muchos, que si el dinero es malo, que si el dinero hace la gente egoísta, que más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rey rico al reino de los cielos. Entonces, a veces esos paradigmas nos detienen muchas veces con el dinero. No, vamos adelante. Planifica. Establece tus metas económicas, ya vimos algún esquema de cómo poderlo hacer, y fíjenlo en su mente. Y vive con un presupuesto para que te quite toda esa ansiedad, que no tengas esa ansiedad, ese estrés financiero, ¿sale? Vete preparando para los ciclos económicos con tu fondo de tranquilidad, con tu ahorro para el retiro, con tu mediano plazo, en fin. Organízate. Calcula tu flujo de efectivo y toma decisiones con base en ello. Apégate a los pilares del patrimonio equilibrado. ¿Vale? Muy bien, pues, si me das la otra, por favor. Les comentaba en un principio y lo platiqué con Erika y me comprometí a hacerlo. Sin mayor compromiso, sin mayor costo, totalmente gratis. Cualquiera que quiera trabajar sobre un plan personal para el retiro, me pongo a sus órdenes. Esto será sin ningún compromiso. Yo puedo elaborarles el plan, ustedes lo valoran y lo pueden hacer por donde guste, ¿no? No es necesario hacerlo conmigo, pero sin ningún compromiso les puedo ayudar a elaborar sus planes. Podemos trabajar sobre ese traje a la medida, en donde, como les insisto, no solo se trata de verme bien guapo para la fiesta, sino que me sienta cómodo, que pueda bailar un rock and roll sin que se me rompa el pantalón, sin que esté con la camisa que me esté ahorcando, en fin, ¿vale? Me pongo a sus órdenes, me das la última lámina. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. No sé, creo que nos excedimos un poquito de tiempo con el retraso técnico que tuvimos, pero espero de verdad que algo de lo que estuvimos platicando les quede y pueda servirles en su día a día, en su vida. Y si en algo yo los puedo apoyar, con todo gusto estoy a sus órdenes, ahí están mis datos y cualquier cosa, Erika también los tiene. Erika, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los que estuvieron con nosotros conectados. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Arturo. La verdad estuvo muy interesante. Yo creo que sí nos da mucho que pensar a todos, sobre todo, como bien mencionaste, que somos independientes y que sí hay que pensarle más, ¿no? Para el futuro. Espero que sí, espero que algo les pueda servir e insisto, estoy a sus órdenes sin ningún compromiso. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o alguna duda que tengan? Solo agradecer, estuvo muy interesante. Yo ya soy jubilada, pero también sí de repente me gustaría ¿cómo se llama? Pues una planificación, ¿no? Un plan, porque yo soy, no solo gasto hormiga, yo soy gasto elefante, entonces, pues de alguna manera podrías ayudarme a hacer algún plan. Nos identificamos. Claro que sí, con todo gusto. Si quieres mandarme un mensaje, ahí aparece mi teléfono en el WhatsApp. Si quieres mandarme un mensaje y me dices qué día podemos platicar ya en lo personal y podemos desarrollar lo que tú necesites. Con mucho gusto, gracias. Gracias a ti, Laura. ¿Alguien más?
¿Alguien más que quiera comentar algo? Pues creo que no. ¿Se oyó el ¿Dudas? ¿No, nadie? Bueno, ok. Pues bueno, gracias a todos los presentes. Gracias en especial a ti, Arturo, por la ponencia, muy interesante y sin duda te estarán contactando varios de los compañeros. Como te digo, también se ve la grabación y ahí se van a quedar también tus datos. Excelente, excelente. Muchas gracias y hasta luego. Sí, pues sí, buenas noches a todos. Gracias y bueno, que descansen. Nos vemos la próxima. Sí, buenas noches. Adiós. Gracias. Gracias, Arturo. Bye. Buenas noches y que estamos en contacto. Sí, claro que sí. Hasta Adiós. luego. Bye.